Ya se está grabando la clase. Buenísimo. Chicos, por favor, si ustedes tienen un grupito de WhatsApp o algo, avísenle a todos los compañeros que salgan y que vuelvan a ingresar. Sí, Valentina, habla directamente, no hay problema. Sí, profe, ¿sabe que no pude terminar de copiar la parte en la que dice la profesión de aeronavegante requiere dos requisitos? Copié un solo requisito, no sé si lo puede poner de nuevo, por No, favor. no, no te preocupes. De todas maneras, yo acabo recién de subir el apunte 1 y compartir la diapositiva que estamos viendo ahora. Así que ahí lo vas a tener. Ah, buenísimo, gracias. Dale. Sí, Antonella, decime. Profe, hay una compañera que no se está pudiendo conectar, no sé si porque no le salta la solicitud a ustedes para aceptarla. Decirle que por favor salga y vuelva a ingresar. Listo, ahí le aviso. Gracias. Bueno, después en el otro recreo, fíjense por favor si les figura, ¿sí? Yo recién subí el primer apunte y la primera diapositiva, ahora porque justo tuve un ratito. En el otro recreo les subo el resto de la información, así ustedes ya lo tienen. Son 3 apuntes y 3 diapositivas, ¿sí? Uno por clase. La última es repaso, ¿sí? La última repasamos para el examen final. Yo no agrego tema antes del examen, ¿sí? O sea, nosotros vamos a llegar al día 6 de enero, si es que es esa la fecha de examen, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es repasar. No va a haber un tema nuevo que yo no haya dado en la clase, ¿sí? Por eso estoy haciendo tanto hincapié en esto de, si no se entiende, pregunten, tenemos tiempo para repasar, para volver a ver, ¿sí? De nuevo todos los temas si es necesario, ¿sí? Mi intención es que ustedes, esto les sirva, que ustedes aprendan, que lo puedan aplicar, ¿sí? Que esto no quede solamente en un aprobado y ya está, sino que ustedes le den utilidad. Tenemos muy poquitas horas, muy poquitos encuentros de lo que tiene que ver con psicología, ¿sí? Si fuese por mí, yo les bajaría un montón de información más, pero tampoco es mi intención ni marearlo, ni, volcarle demasiada información y que después no se entienda. Por eso, hasta prefiero no utilizar terminología psicológica para que se entienda más, ¿sí? Cuáles son los conceptos principales, ¿sí? Ahora voy a volver a compartir pantalla, vamos a ver si sale y todo va bien. Actual, esto ya la dimos. Y vamos por acá. ¿Se está viendo la diapositiva? Sí, profe. Sí, bien. Entonces estábamos hablando, ¿sí? De esta cuestión de que como las personas no estamos preparadas para volar, necesitamos adaptarnos, ¿sí? Nosotros tenemos un cerebro que es capaz de muchas cosas, ¿sí? Nuestra cabeza es, imagínenselo, compárenlo con el procesador de una computadora, ¿sí? Es capaz de entender mucha información, pero para aquello de lo cual lo preparemos, ¿sí? Por ejemplo, si yo agarro ahora un CPU de 1980 y le quiero poner un programa actual, lo más probable es que no me lo acepte, porque no está preparado, ¿sí? Para eso. Entonces, eso es lo que pasa con la cabeza, ¿sí? Nosotros vamos a hacer que la cabeza tenga que acostumbrarse a un lugar para el cual no está preparado. ¿Cómo hacemos con eso? Bueno, entonces tenemos que utilizar los elementos que ahí haya, ¿sí? Que van a ser los mecanismos de defensa.
que nos van a permitir hacer esta adaptación, ¿sí? Y acá vuelvo justo a la diapositiva que estaba preguntando a la compañera, ¿sí? Que habíamos estado hablando de la motivación aeronáutica, y ahora vamos a hablar de qué es esto de los mecanismos de defensa, ¿sí? Porque es un concepto que es muy importante, porque gracias a que tenemos estos mecanismos es que nos podemos adaptar, y gracias a que nos podemos adaptar es que podemos volar. Y gracias a que podemos volar es que surge CRM, ¿sí? Para manejar todo lo que tenga que ver con las personas, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con los factores humanos lo va a manejar el CRM. Estoy yendo y viniendo un poquito como para que se entienda cuál es la conexión entre todos los conceptos, ¿sí? Ahora les leo la definición de mecanismo de defensa y se las explico. Dice, los mecanismos de defensa son reacciones inconscientes que tenemos en situaciones emocionales difíciles de aceptar y que se utiliza nuestro cerebro para intentar mantener nuestro equilibrio psicológico y evitar el sufrimiento o malestar que nos podría enfrentar esa realidad, ¿sí? Así como también somos personas, ¿sí? La angustia es un sentimiento que nos va a acompañar siempre también, ¿sí? En diferentes grados, pero la angustia nos va a acompañar siempre. Y mucho más en situaciones nuevas, en situaciones inéditas, en situaciones en donde, por las que no pasamos nunca, como por ejemplo el vuelo, ¿sí? Uno no tiene angustia al caminar, porque caminamos, estamos preparados para eso. Nuestro cerebro está preparado, ¿sí? Para preparar al cuerpo para que camine, pero no para que vuele, ¿sí? Entonces vamos a utilizar los mecanismos de defensa para poder mantener esa angustia que genera el volar en los niveles más mínimos posibles, ¿sí? No sé si ingresó alguien o alguien levantó la mano, porque sí, ingresó alguien. Bien, continúo con esto de los mecanismos de defensa. Imagínense que los mecanismos de defensa son como herramientas que uno tiene en el bolsillo, ¿sí? Para utilizar ante una situación, cualquiera sea la situación, ¿sí? Puede ser una situación, como les estaba diciendo, una situación inédita, una situación de vuelo, ¿sí? O puede ser una situación, por ejemplo, que vamos a tener nuestra primera entrevista de trabajo, ¿sí? Y va a haber una situación de angustia ahí. Entonces, los mecanismos de defensa, ¿sí? Ustedes en los apuntes van a tener un listado, que hay un montón, ¿sí? Tienen un montón de nombres, como se puede llamar, represión, negación, supresión. Sí, Alejo, podés hablar directamente. Hola, profe. No, yo quería decir que puede ser que estos mecanismos de defensa estén fuertemente ligados a lo que es el instinto, ¿no? Lo hablábamos con el profe. Sí, más que al instinto, está ligado, sí, podemos decir al instinto. Yo instinto mucho no lo uso porque las personas en realidad cuando somos personas dejamos de tener instinto. Por ejemplo, las personas no tenemos instinto maternal. Eso es mentira, ¿sí? Porque no, al tener conciencia no tenemos instinto. Pero sí lo podemos ligar con lo que tiene que ver con la supervivencia, ¿sí? Que es algo que nosotros necesitamos para poder adaptarnos, para poder subsistir, ¿sí? Subsistir en que en este mundo que nos inventamos, que nos creamos, que formamos, ¿sí? Que es tan complejo, y somos los únicos seres del planeta que pudieron generar este mundo, ¿sí? Porque los animales nacen, y desde que nacen ya saben lo que van a hacer. Las personas no, ¿sí? Las personas creamos nuestro propio destino, y ahí es donde aparece la angustia, ¿sí? Ante la posibilidad de la duda, de lo nuevo, de lo diferente, de que yo soy el dueño de mi vida, digamos, ¿sí? Por ejemplo, sí, Manu, hablen chicos directamente, no me levanten la mano, hablen, habiliten el micrófono y hablen. Lo que yo quería decir, profe, es que no sé si
a más gente le pasa, pero por ejemplo yo me di cuenta hace no tanto que me angustia bastante la incertidumbre en un montón de situaciones. O sea, no saber qué esperar o con qué te vas a encontrar es algo que estresa un montón y no lo había Sí, pensado hasta hace poco. sí, 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 sí. Los pensamientos a futuro, que son situaciones que no las podemos manejar, son cuestiones que angustian muchísimo, ¿sí? Es como eso de, sí, esto, la incertidumbre, no sé qué es lo que va a pasar, no sé cómo lo voy a manejar, no sé en qué situación me voy a encontrar, no sé cómo prepararme, ¿sí? Eso angustia mucho, ¿sí? Y ahí vamos a hablar, cuando hablemos de gerenciamiento del estrés, vamos a hablar un poco de cómo manejar ese tipo de situaciones, ¿sí? Pero sí, la angustia es algo que nos atraviesa todo el tiempo, ¿sí? Hay personas que por ahí no le dan tanto lugar, pero eso no significa que no se angustien, ¿sí? Por ahí se angustian por otras cosas, o se angustian en determinados momentos, ¿sí? Y hay otras personas que tienen la angustia más a flor de piel, y cualquier cosa es, ay, ¿y ahora cómo lo resuelvo? ¿Y cómo lo hago? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Sí? Y nos agarra ese nudo en el estómago, la puntada en el pecho. Eso es la angustia, ¿sí? Es algo que nos pasa como que nos da una alerta de que algo está pasando, ¿sí? La podemos definir de esa manera, como también un modo, ¿sí? De indicarnos que algo, ¿sí? Pasa. Entonces nos hace perder nuestro equilibrio, sí. No, profe, yo iba a decir, o también, además de la angustia, puede ser la frustración, ¿no? Porque yo supongamos, soy una persona que yo me suelo armar todo para que funcione al final, por así decirlo, es raro de explicar. Ujú. Y quizás Sí, como al armar ese mecanismo, no te funciona algo y ahí como que te frustras. Ya, sí. puede ser también eso, ¿no? Sí, sí, sí. La angustia la vamos a usar como un término muy general. La angustia va a abarcar miedo, va a abarcar frustración, va a abarcar dificultades, va a abarcar, sí, va a abarcar mucho. ¿Sí? Cuando decimos angustia nos vamos a referir a un malestar. Dentro de ese malestar puede venir por un montón de cuestiones, ¿sí? Entre ellos la frustración, entre ellos la incertidumbre también, ¿sí? Entre ellos el miedo a no equivocarme, entre ellos también incluye la angustia, eh, esto de no quiero fallar, ¿sí? No quiero fallarle al otro, o no quiero fallar yo en lo que estoy haciendo, ¿sí? En las exigencias que uno se pone, también entra dentro de la angustia. O sea, la angustia lo vamos a utilizar como una gran bolsa donde entran todas esas emociones negativas, ¿sí? Sí, Rocío. Profe, a mí me pasa, por ejemplo, que me imagino una situación de emergencia dentro de un vuelo, ¿cierto? Y me asusta el hecho de pensar cómo voy a reaccionar ante eso. O sea, me parece que, o sea, no sé qué tipo de herramientas podemos utilizar para justamente no angustiarnos, no reaccionar, digamos. O sea, a mí me da miedo realmente ponerme a llorar ante una situación así y no actuar profesionalmente, o sea, como debería. Igual Bien. soy como súper autoexigente, pero bueno, nada, son como esos pequeños miedos y que me surgen, ¿no? Con esta carrera. No, no, obviamente te entiendo y me ha pasado, ¿sí? Cuando yo me recibí, digo, ¿cómo hago para que venga una persona y me cuente algo triste y no ponerme a llorar con ella? ¿Sí? Entonces es mucho de recordar cuál es nuestro rol, ¿sí? Nuestro rol está ahí no para consolar a la persona, sino para ayudarla, ¿sí? Nosotros tenemos que ayudar, ¿sí? La persona tiene que poder sobrellevar la situación y nosotros somos esa herramienta, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, a veces recordando cuál es nuestro rol, cuál es el lugar que tenemos que ocupar, aparte, se van a ir preparando y a través de la experiencia uno va aprendiendo mucho, pero no solamente de la experiencia propia, a veces también cuando trabajamos con gente dice, uy, no sabes, a mí me pasó una vez y te cuentan la situación que le pasó y lo resolvimos de tal manera, o lo resolví de esta manera, o no lo pude resolver, pero después pensándolo tendría que haber hecho esto. Y eso también ayuda y sirve, ¿sí? Porque imagínate que cuando hablamos de personas, cualquier cosa puede llegar a pasar. Entonces, desde que, no sé, haya un parto en el avión, hasta que alguien se desmaye, hasta que un chico llore, hasta que un chico esté mal criado y no se quiera quedar en el asiento, hasta que una pareja se pelee, ¿sí? Cualquier cosa puede llegar a pasar.
Y obviamente no vamos a estar preparados para todas las situaciones. Vamos a tener más o menos decir, bueno, a ver qué hacemos, ¿sí? ¿Cuál es la prioridad? Que el vuelo sea seguro, ¿sí? Entonces, la persona, por más de que se peleen, pero que estén con el cinturón abrochado, ¿sí? De última, que la ponga una persona acá y la otra acá, y bueno, y cuando bajen, y bueno, se matan abajo, ¿sí? Pero el vuelo tiene que terminar lo más tranquilo posible, ¿sí? Eso es lo que a veces tenemos que ir pensando, cuáles son las prioridades, ¿sí? Y hasta dónde podemos llegar, conocer nuestros límites, ¿sí? Decir, bueno, yo, a ver, puedo llegar hasta acá, sí, tranquilicémonos, a ver, yo me puedo sentar, puedo escuchar a la persona que está al lado mío, pero bueno, ir de mensajera, yendo y viniendo con la pareja que se peleó, y no, hagamos una cosa, relájense, ¿sí? Cuando el avión ya esté más tranqui, si quieren se vuelven y se sientan juntos de nuevo, si lo hablan, o si no, cuando bajamos lo hablarán. O sea, uno también tiene que entender cuáles son los límites y priorizar, ¿no? A ver, la seguridad ante todo. En un vuelo, la seguridad ante todo, ¿sí? El capricho y bueno, el capricho y mamá o papá o persona con el que viaje con el niño, ¿sí? Sostenerlo de alguna manera, y si no, no se puede volar, ¿sí? Entonces, ahí también está la limitación de uno. Uno no es ni psicólogo, ni maestra jardinera, ni tenés por qué entender todas las situaciones. Uno hace hasta donde puede también, ¿sí? Y eso es importante, ¿sí? Esto que vos hablabas de la exigencia, ¿sí? De entender, yo puedo llegar hasta acá, ¿sí? Hasta acá puedo llegar a acompañar, hasta acá puedo llegar a resolver, más de acá, no me corresponde, no sé, no puedo, ¿sí? No es mi tarea, porque a veces pasa eso, no es mi tarea. A ver, yo no voy por el colectivo y la gente anda llorando y yo le pregunto qué le pasa. No es mi tarea, en ese momento yo soy pasajera, ¿sí? En el momento que entran a mi consultorio, bueno, ahí sí, pero si no, no puedo estar todo el tiempo al servicio de los demás, ¿sí? Cumplo diferentes roles en diferentes momentos, pero ya vas a ir viendo que a medida que vas adquiriendo información y vas adquiriendo entrenamiento, ¿sí? Te vas a ir tranquilizando, porque eso también, el tener información ayuda, ¿sí? Porque decís, bueno, si pasa esto, bueno, lo resuelvo así, y si no, no te olvides también que vas a trabajar en equipo, que nunca vas a estar sola trabajando, ¿sí? Y si vos no podés, ¿sí? O si vos en un momento te pusiste nervioso o lo que sea, siempre vas a tener un compañero, una compañera, ¿sí? Que te va a estar apoyando y que van a estar trabajando juntos. Eso también ayuda, ¿sí? El saber que uno no está solo, ¿sí? Que hay gente con la que contar y que por ahí uno le puede pasar que en un momento no pueda con una situación y dice, no, mira, anda vos porque yo al chico lo ahorco, ¿sí? Porque ya me cansé de escuchar los gritos o no sé. Y a veces el cambiar de cara, también cuando vamos a enfrentar una situación, con el pasajero a veces ayuda, ¿sí? Pero bueno, esto es para ir hablándolo, por eso le digo, lamentablemente tenemos poco tiempo, son pocas clases, pero por eso me interesa esto, que ustedes pregunten, ¿sí? Que ustedes me digan, a ver, en esta situación, ¿esto sería angustia? A ver, esta situación, ¿cómo la puedo manejar? ¿Sí? Porque si no, yo, ¿cómo sé cuáles son sus dudas? ¿Sí? Yo les voy a tratar de bajar la información que pueda, la que corresponde a la materia también, pero si ustedes tienen más consultas, si yo lo puedo hacer, lo hago, se los digo, los ayudo, los guío, o de última, si yo no lo sé, bueno chicos, hagamos una cosa, busquemos o investiguemos en tal cosa, busquémoslo en tal lugar, o, ¿sí? O se lo averiguo, ¿sí? Y lo averiguo para la próxima, pero no tengan dudas, para eso estamos acá los instructores, ¿sí? Para ayudarlos a ustedes y prepararlos, para que ustedes se sientan lo más seguro posible. Siempre uno cuando va a arrancar algo va a tener dudas igual, ¿sí? Y eso tenemos que aceptar que va a ser así, pero por lo menos uno sentirse, bueno, a ver, tengo la información, ahora la tengo que poner en práctica, no me queda otra. Esa puertita la tengo que atravesar, ¿sí? Y dar ese paso. Se da, y a partir de la experiencia, el entrenamiento, sí, las cosas van saliendo. Pero uno se tiene que permitir y se tiene que animar también, sin miedo, ¿sí? O a veces atravesarlo, pero con miedo, ¿sí? Pero atravesarlo, no quedarse parado, sino hacerlo, porque si no, uno se queda ahí con la duda de, ¿y qué hubiese sido, no? Si me hubiese animado y lo hubiese hecho, y nos quedamos ahí con el pensamiento. Pero las situaciones se resuelven, ¿sí? En vuelo siempre
va a haber alguien que va a poder intervenir, ¿sí? Así que no te sientas que vas a trabajar sola o que vos sí o sí lo tenés que resolver, porque no es así. No es así tampoco. Bien. Continúo un poquito más con el tema de esto de los mecanismos de defensa que estábamos viendo, ¿sí? Y les dije que era un concepto muy importante. Bueno, los mecanismos lo que nos va a ayudar, ¿sí? Es a poder mantener nuestro equilibrio. Cuando hablamos de equilibrio, ¿sí? Yo creo que ustedes en otra materia lo vieron como los 3 pilares también, ¿no? En psicología o en CRM, o a mí me gusta decir que es un equilibrio biopsicosocial, ¿sí? Que tiene que ver con el equilibrio biológico de nuestro cuerpo, de nuestro físico, psicológico de nuestra mente, que nuestra mente se encuentre en condiciones, ¿sí? Y con el entorno, ¿sí? Porque nosotros no vivimos adentro de una burbuja, sino que somos seres sociales que estamos en continuo contacto con gente y lo necesitamos, ¿sí? Necesitamos ese contacto. Somos seres sociales, necesitamos de nuestro entorno. Por lo tanto, esos 3 pilares, ¿sí? Tienen que poder estar en equilibrio. Por ejemplo, si vamos al físico y al biológico, ¿no? Y yo digo, bueno, me alimento bien, me hago todos los chequeos médicos, estoy en el peso correcto, hago ejercicio físico, hago terapia, mi mente está bien, está tranquila, tengo las cosas en orden, pero no salgo de mi casa, no tengo amigos, no me comunico con ninguna familia, siento que no necesito a nadie, y algo mal hay por ahí, ¿viste? Porque la parte social es importante. Un amigo tenés que tener, alguien con quien hablar es necesario, ¿sí? Salir un poco, hacer algo que te guste, es importante. Lo mismo, si exagero, por ejemplo, si yo me cuido físicamente y estoy todo el tiempo yendo al gimnasio y en la alimentación y no como una caloría de más y me sobreexijo, y tampoco es equilibrio, ¿sí? Porque ahí estás poniendo mucho sobre un solo pie, ¿sí? El físico y el biológico, y los otros dos, ¿qué está pasando? ¿Sí? Ahí es donde uno tiene que tratar de equilibrar esto. Y los mecanismos de defensa son los que nos ayudan a eso, ¿sí? A mantener ese equilibrio. Porque, por ejemplo, si yo me estoy obsesionando con mi físico, o con la actividad física, o con la alimentación, tengo una mente que me dice, uy, pará, ¿qué te está pasando que te estás obsesionando con esto? ¿Sí? No tiene que ser esto. Algún problema debes llegar a tener que te estás poniendo toda tu angustia, ¿sí? O toda tu energía en esta situación. Y entonces ahí uno se empieza a rever, ¿no? De qué pasa que no estoy pudiendo hacer otras cosas que no sea, o me obsesiono, o lo único que me importa es la imagen, ¿sí? ¿Qué me está pasando? Y ahí es donde actúan los mecanismos de defensa, ¿sí? Y que nos ayudan a volver de nuevo al equilibrio, ¿sí? Más o menos en pautas generales, como para que se entienda, de eso se ocupan los mecanismos de defensa. Después los vamos a ir viendo y vamos a seguir hablando de ellos, ¿sí? Porque ya les digo, son un concepto súper importante, porque si no los tenemos, o si los mecanismos de defensa llegan a ser rígidos, dejan de ser útiles. Imagínense, a mí el ejemplo que me gusta dar es cuando voy a dormir, ¿no? Yo me voy a dormir y imagínense que no puedo dormir. No puedo dormir. ¿Ustedes qué me dirían? ¿Qué me recomiendan si yo no estoy pudiendo dormir? Me fui a dormir, no puedo dormir. ¿Qué hago? Poner música relajante puede servir. Poner música relajante, bien, pongo música relajante, estoy escuchando, ¿sí? Cerrar los ojos y te concentrás. Cerrar los ojos y concentrarme en la música que estoy escuchando, bien, sigo, me puse una música de pianito, está muy linda. Me dormí. Al otro día, me voy a acostar, no me puedo dormir. Me pongo la música, ¿sí? Me concentro y no me puedo dormir. Y no me puedo dormir. ¿Y qué hago? Tomás una pastilla para dormir. Bueno, eso sería ya como... Eso es trampa. Me tomo un té de tilo, ¿sí?
Una vez alguien me dijo, un vasito de leche caliente te ayuda a dormir. No sé si sirve o no. Otros por ahí entran en el celular, en las redes sociales. Otro por ahí dice, no, necesito tener todos ¿vieron las lucecitas LED? Que por ahí uno apaga la tele y sin embargo se siguen viendo, ¿sí? Bueno, dice, no, necesito tapar todo esto, tratar de estar más tranquilo. Por ahí me doy una ¿Leer un libro? leer un libro, ¿sí? Entonces, tengo muchas opciones. Bueno, si no puedo dormir, voy a hacer esto. Y si esto no me funciona, voy a hacer esto. Y si esto no me funciona, hago esto otro. Los mecanismos de defensa son iguales, ¿sí? Si una cosa no me funciona, busco la otra. Si esto no me funciona, busco otra. Si solamente tengo un mecanismo de defensa, si solamente me puedo dormir haciendo una sola cosa, tomando una pastilla, por ejemplo, el día que no tenga esa pastilla, ¿qué hago? No duermo. Profe, a mí lo que me pasaba era que yo cuando era chico no podía dormir sin el ruido de la tele. Tenía que... Bueno. Y el día que ya, digamos, mi hermano la apagaba o lo que sea, no podía dormirme yo. Me había acostumbrado tanto, debe ser lo mismo con las pastillas, supongo. Sí, son costumbres. A mí me pasa también, yo tengo que tener la tele apagada para dormir. No puedo dormirme con algo que esté así haciendo ruido. Qué sé yo, son cosas de que cada uno tiene su forma. O no me puedo dormir de determinada manera, necesito dormir con mi almohada de una forma en particular. Y son cosas que tenemos, ¿no? Pero, bueno, de última, nos vamos de vacaciones. Bueno, no me pude llevar mi almohada, tengo otra almohada. Y bueno, trato de adaptarme igual, sí, estoy de vacaciones. Y trato de convencerme, de decir, bueno, pero estoy de vacaciones, estoy relajada, puedo descansar, ¿sí? Y me convenzo y me sirvió. Sí, no sé quién levantó la mano. Profe, sí, Sí. yo. Entonces, cuando nos vamos de vacaciones, por ejemplo, que estamos tan acostumbrados a dormir en nuestra cama, un mecanismo de defensa es justamente cuando nos acostamos en otra cama, intentamos dormir. ¿Eso sería? Un mecanismo de defensa tiene que funciona en la mente, ¿sí? El mecanismo de defensa va a ser este que te va a decir, no necesitas tu cama para dormir, quédate tranquila si estás de vacaciones, ¿sí? Va a ser esa vocecita que te diga eso, ¿sí? Va a ser esa vocecita que te diga, tranqui, si estás de vacaciones, podés dormir igual, ¿sí? Eso, es como estar ahí estaríamos utilizando, por ejemplo, la lógica, ¿no? La lógica, el razonamiento, es un mecanismo de defensa. Nos ayuda a no angustiarnos. Si decir, ay, no, pero no tengo mi cama, no tengo mi almohada, ¿y qué voy a hacer? No voy a poder dormir. No, entonces entra la lógica, pero decir, pero escúchame, estuviste todo el año durmiendo con esa almohada, hoy tenés otra almohada, pero estás de vacaciones, mirá el paisaje, mirá lo que podés hacer, mirá en el lugar donde estás, si estás relajado, estás con las personas que querés, ya está, ya me convenciste, ya me dormí, ¿sí? Sí, Valentina. ¿Se entendió más o menos la respuesta? No es Sí. solamente el dormir, sino que es esa herramienta que tengo, ¿sí? Que está dentro de mi cabeza, que me ayuda a no angustiarme, ¿sí? Por ejemplo, un examen, tengo que rendir un examen, ¿sí? Me pongo nerviosa, me angustio, tengo que rendir un examen, ay, ¿qué hago? ¿Y qué hago? Me estoy poniendo nerviosa, ya sé, me distraigo, escucho música, me pongo música y sigo nerviosa, y sigo nerviosa, y sigo nerviosa. Entonces digo, bueno, me pongo a repasar, y estoy más nerviosa todavía, me pongo, ay, esto no me acuerdo, esto tampoco, y esto, y ay, ¿qué era? ¿Sí? Me sigo poniendo nerviosa. Entonces por ahí utilizo el razonamiento. Momento, Julia, para un poquito. Si vos estudiaste, ¿sí? Estuviste presente en todas las clases, te sabés todo lo que está puesto en los apuntes. Quédate tranquila, estudiaste, ¿sí? Hiciste todo lo que tenías que hacer, ahora quédate tranquila, ¿sí? Cuando te llamen, decí lo que vos sabés y suficiente. Utilizo el razonamiento y ahí me está sirviendo, ¿sí? O por ahí antes me sirvió también el de la distracción, ¿eh? También puede servir, ¿sí? Es esto que me hace a mí, son ideas que me vienen a la cabeza que me ayudan a correrme, ¿sí? De la situación de angustia. Le voy a dar un ejemplo en donde funciona específicamente un mecanismo de defensa. Hoy les estuve hablando de duelo, ¿sí? En situaciones de duelo, cuando la primera reacción que uno tiene ante una pérdida, ¿sí? Es la negación. Lo primero que hacemos es decir, no está pasando. No está pasando, esto no es verdad lo que me están diciendo, no es cierto lo que pasa. Lo primero que hacemos es negarlo,
la negación es un mecanismo de defensa, porque si tenemos que aceptarlo, nos duele, nos angustia, nos pone re mal. Entonces lo primero que hacemos es enojarnos. Después puede venir la ira, el enojo. No, pero ¿por qué? A ver, ¿qué dijo el médico? Si lo hubiésemos llevado de otro lado, o qué pasó en esta situación, o me enojo por ahí con la persona que ya no está. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo me pudiste dejar en este momento? ¿Sí? Y es otra manera también de no transitar por el camino de la pérdida, ¿sí? Que es el duelo. El enojo también es otro mecanismo de defensa que tenemos para no transitar. Todo aquello que nos ayude a poder evitar la angustia va a funcionar como un mecanismo de defensa, ¿sí? Este ejemplo del duelo se entendió, cómo funciona nuestra cabeza, y al final, después de un tiempo, es que lo vamos aceptando, ¿sí? Empezamos a darnos cuenta que, bueno, que es la realidad, que uno la tiene que aceptar, que es parte de la vida, ¿sí? Aunque nos duela, es algo que lo tenemos que poder atravesar, tenemos que seguir con nuestra vida adelante, ¿sí? Bueno, y ahí es donde funcionan otros mecanismos de defensa también, ¿sí? Esos serían los mecanismos de defensa. Ustedes en los apuntes van a tener un listado, ¿sí? Que ya les digo, está la negación, está la identificación, está... Yo en el examen no le voy a pedir que me identifiquen cuál es el mecanismo de defensa, no les voy a pedir ni que especifiquen eso, ni nada. Yo lo que necesito que entiendan es que los mecanismos de defensa son recursos operativos, ¿sí? Operativos, ¿por qué? Porque accionan, nos permiten accionar, hacer algo, ¿sí? Son mecanismos que nosotros tenemos, que poseemos, para mantener la angustia en niveles aceptables, ¿sí? Porque la angustia es como los errores, no los vamos a poder eliminar, siempre va a haber, siempre va a andar la angustia ahí, dándonos vuelta, ¿sí? Pero los mecanismos de defensa nos van a ayudar a eso, a mantenernos en equilibrio, ¿sí? A tratar de que la angustia no nos desborde, no nos supere, porque si nos supera la angustia no podemos hacer nada. Imagínense una persona que está tratando de aterrizar un avión y que le agarra la angustia. Peligro total, ¿sí? Es súper peligroso. ¿Qué hace? Listo, no deja de volar la nave y lo agarra el copiloto, ¿sí? Porque si no, no se puede. Uno, ante esa situación, no podemos continuar, nuestra mente es como que se traba, se frustra. Sí, Alejo. Profe, entonces, en un caso de que una persona no tenga mecanismo de defensa puede ser, por ejemplo, la depresión. Bueno, en la depresión, ¿sí? Los mecanismos de defensa fallan, ¿sí? Están fallando. No es que la persona no los tenga, ¿sí? Está fallando. Quizás no está utilizando los adecuados, o quizás los que estaba utilizando ya le dejaron de funcionar, ¿sí? Entonces no encuentra otros. Por eso la depresión también es tan peligrosa, ¿no? La depresión puede llevar a la muerte también, porque una persona sin ánimo y invadido por la angustia no encuentra motivos de seguir con vida, ¿sí? Y la depresión puede llevar a ese punto, no solamente el desgano o el tener un mal día. La depresión es una enfermedad muy cruel también, ¿sí? Porque a veces no se la entiende, ¿sí? Pero sí, podemos decir que en la depresión fallan los mecanismos de defensa. No que no están, todas las personas los tenemos, ¿sí? Pero los utilizamos de diferente manera o los desarrollamos de diferente manera, ¿sí? Una persona, por ejemplo, yo todavía sigo desarrollando mis mecanismos de defensa, porque obviamente atravieso situaciones de angustia, y no todo es, bueno, una situación de angustia, bueno, me lo tomo con calma, sí, porque yo soy psicóloga y tengo que entender que así es la vida. No, hay momentos en donde te da una patada en el hígado, decís, la puta madre, pero esto tenía que pasar justo ahora, y nos da bronca, ¿viste? Y bueno, y ahí tenemos que empezar a buscar los mecanismos que nos van a ayudar a superar eso. Pero en el momento, cuando la angustia te viene, ¿sí? No es que uno está exento de eso, no. Todos estamos ante la posibilidad de que la angustia nos invada, ¿sí? Después está en nosotros cómo manejamos eso, cómo la controlamos, ¿sí? Mientras más conocimiento tengamos de nosotros mismos, mejor vamos a desarrollar nuestros mecanismos de defensa, ¿sí? Después cuando veamos lo de estrés, lo van a ver un poquito mejor. Acá dice los mecanismos
pueden ser positivos o negativos. No, los mecanismos en realidad son positivos, ¿sí? Porque nos ayudan a la adaptación, ¿sí? Si nosotros no los tuviéramos, no podríamos sostener las situaciones de angustia. La angustia nos desbordaría continuamente, ¿sí? Y no podríamos estar en equilibrio, no podríamos ser nosotros mismos porque todo nos pondría mal, todo nos angustiaría, todo lo veríamos como trágico, ¿sí? Los mecanismos de defensa son positivos, ¿sí? Son positivos, es algo necesario, ¿sí? Y mientras más tengamos y más flexibles sean, mejor, ¿sí? No sé si era eso, Mary, a lo que te referías. A ver, continúo un poquito más para avanzar con lo de la clase de hoy. Y ahora vamos a ver, espérenme, lo de los errores lo voy a dejar para el final. Quiero ver, este ya lo vimos, este acá. Bien, ya que estamos hablando de angustia, ¿sí? Vamos a seguir hablando de un poquito más de angustia. ¿Y a qué se refiere con esto de que la angustia, por ejemplo, la angustia aeronáutica, ¿sí? La angustia aeronáutica se va a referir a esta sensación, ¿sí?, que uno tiene al volar. Pero también es una sensación que tenemos, imagínense que fuese como el ombligo, ¿sí?, nuestro ombligo, ¿sí? Todas las personas tenemos un ombligo por el hecho de haber venido al mundo a través de una madre, ¿sí? Nosotros tenemos la angustia por el simple hecho de ser personas conscientes, ¿sí? Por eso ya tenemos la angustia. Y encima vamos a estar en un avión para el cual nuestra mente, nuestro cuerpo, no está preparado. Vamos a poner nuestro cuerpo en un lugar artificial, ¿sí? Entonces en esa situación va a haber una cuota de angustia, ¿sí? Después, esa angustia, depende de la persona, la controlamos. Pero no significa que no está la angustia, ¿sí? Que a mí me guste volar y que disfrute del vuelo no significa que no haya angustia, ¿sí? La angustia está por ahí igual, ¿sí? Pero la estoy pudiendo manejar de otra manera. Sí, no sé, Alejo, si levantaste la mano. Sí, sí, profe. O sea, Sí. digamos, si nosotros no tenemos la capacidad del razonamiento, que la tenemos los seres humanos, ¿no? Nosotros igualmente podemos tener angustia, sí o sí. Porque yo pienso, los animales, como los perros, cuando se le muere el dueño, lo que sea, se ponen tristes o Claro, lloran, ¿no? sí, pero el sentimiento es diferente. El de ellos es por supervivencia, ¿sí? Obviamente, no podemos decir que los animales no tienen emociones, sí que tienen emociones, ¿sí? Pero nuestra angustia es diferente. Nuestra angustia viene por el hecho de no tener instinto, ¿sí? De no, de tener que organizar toda nuestra vida, ¿sí? Si yo me Ok. quedo acá sentada y no hago nada, ¿sí? No me voy a poder alimentar, no voy a tomar agua, no voy a dormir, no voy a comer, no voy a hacer nada. Puedo tomar esa decisión. Los animales no pueden tomar esa decisión. Cuando tienen hambre, salen a buscar comida, ¿sí? Cuando es el momento de reproducirse, se reproducen, ¿sí? Cuando es el momento en que se tienen que ir de este mundo, se van de este mundo, ¿sí? Y los otros pueden quedarse tristes, pero siguen su vida adelante, ¿sí? A veces con las mascotas pasa que uno las humanizó tanto, ¿sí? Que las mascotas pobres, ¿no? También empiezan a tener, por empatía, nuestros mismos sentimientos. Y por ahí encontrás animales que se pueden deprimir, ¿sí? Porque no tienen a la persona querida cerca, o porque se mudaron, ¿sí? Y no se adaptan al lugar nuevo, ¿sí? Pueden haber. Pero eso también tiene que ver porque nosotros los humanizamos mucho, principalmente a los animales domésticos, ¿no? Pero sí, los animales tienen sentimientos, por supuesto, pero es diferente a la angustia a que yo me refiero, ¿sí? Esta angustia tiene que ver con esta cuestión de ser persona, ser humano, ¿sí? Tener la capacidad de razonamiento y de poder elegir sobre mi vida. Eso ya me genera angustia, ¿sí? Porque si elijo mal, y si no es lo que tenía que elegir, y se podría haber esperado y podía tener otra oportunidad diferente, todo eso es lo que nos lleva a la angustia. Que no le pasa a los animales. Si el animal cuando tiene hambre come, no dice, ay no, pero por ahí después viene una comida más rica. No, Claro, sí.
¿sí? O te va a engordar o eso, entonces... Claro, no, exactamente. Claro. Si tiene hambre, come, no se va a pensar en, ay, si engordo, no le voy a gustar a... No, come. Claro, ahí ya lo entendí, ahí lo Buenísimo, bien. Bien, entonces, cuando seguíamos hablando de esto de la angustia aeronáutica, ¿sí? Que dijimos que todo vuelo va a tener una cuota de angustia, porque las personas no estamos preparadas para volar, ¿sí? Entonces eso nos va a generar un cierto malestar que después a través de los mecanismos de defensa lo podemos ir superando, ¿sí? Entonces dice, la angustia se expresa a través del cuerpo, ¿sí? Porque obviamente si es un sentimiento y yo no lo expreso a través del cuerpo, ¿cómo uno sabe que está ahí, ¿sí? La angustia por lo general se expresa con un malestar, ¿sí? Que se siente acá como en el pecho o en el estómago. Y ahora les explico por qué se siente ahí, ¿no? Porque cuando nos ponemos mal es como que nos quiere venir esta sensación de llanto, ¿sí? O se nos empieza a complicar el respirar, y cuando se nos complica el respirar, nuestro corazón empieza a bombear más rápido porque entiende, ¿sí? Como que algo está pasando con los pulmones, que necesita más energía. Entonces se desata toda una cadena en que nuestro cuerpo, por una cuestión de supervivencia, ahí sí, por eso se expresa con relación a nuestro cuerpo, siente un malestar y me está diciendo que algo pasa, ¿sí? Yo no sé muy bien qué, pero algo está pasando, ¿sí? Acá dice, implica aspectos adaptativos como neuróticos. No se mareen con esta palabra, sáquenla la de neuróticos. Neurótico viene de esto de, que les estaba explicando recién, de ser una persona, de ser un ser humano y tener raciocinio, ¿sí? Si nos vamos a una teoría psicológica, por ejemplo, para el psicoanálisis, todos somos neuróticos, ¿sí? También están los psicóticos, ¿sí? Los psicóticos ya es una enfermedad, es grave, pero desde el vamos todos somos neuróticos, ¿sí? Es como una característica humana también, pero por eso le digo, no se metan con eso. Entiendan simplemente que la angustia implica aspectos adaptativos, nada más, ¿sí? ¿Qué significa? Quiere decir que yo me angustio, ¿sí? Y esta angustia está acá porque algo está por pasar, me tengo que poder adaptar a algo, ¿sí? Eso es, de esa manera funciona nuestro cuerpo y nuestra cabeza. Dice, es un signo de alerta, nos avisa de un peligro, es inespecífica, interna, nos prepara para hacer frente a la amenaza, ¿sí? Esta forma, ¿sí? Que tiene de aparecer la angustia, hace que yo esté alerta. Si algo está por pasar, y entonces me tengo que preparar para lo que esté por pasar, ¿sí? Por ahí es esto del examen. Si algo está por pasar, ¿qué? Estoy por poner a prueba mi conocimiento, ¿sí? Estoy por, sí, rindo esta materia, termino la carrera, ¿sí? Entonces, estoy a la espera de algo que va a ocurrir, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Me voy a recibir, voy a demostrar mi conocimiento, voy a conseguir un trabajo, algo va a pasar. Por eso es que siento esta angustia, ¿sí? Estén alerta de cuando le aparece la angustia, porque algo significa, algo les está queriendo decir esa angustia, ¿sí? No la de, bueno, nada, es un malestar. Bueno, puede ser un malestar, pero si al otro día se vuelve a sentir, y si al otro día se vuelve a sentir, presten la atención, porque algo les está diciendo la cabeza y el cuerpo, ¿sí? Esto es más o menos lo que es la angustia aeronáutica, ¿sí? Ahora, vamos a diferenciar la angustia aeronáutica del miedo, ¿sí? Y antes de diferenciar esto, voy a pasar a esta otra diapositiva, que vamos a hablar de los tipos de peligro. Dice, el volar implica dos tipos de peligro, ¿sí? Y otra vez volvemos a lo mismo. ¿Por qué implica peligro? Implica peligro porque las personas no estamos preparadas para volar, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestra cabeza no está preparada para eso. Entonces, al tener que utilizar un elemento artificial, ese elemento artificial puede salir mal, ¿sí? Entonces, puede haber un peligro. Entonces, el volar implica dos tipos de peligro. Uno que es real y uno que es simbólico. El real, dice, es la posibilidad de que algo ocurra. Y ahí aparece la imagen de un fuego, ¿sí? A ver, si estamos todos en el mismo lugar y algo se prende fuego, lo más probable es que a todos nos dé miedo ese fuego, ¿sí? Porque nos está indicando que nos vamos a quedar sin oxígeno,
tenemos la posibilidad de quemarnos, que algo puede pasar. Entonces, realmente vamos a sentir miedo por algo que está ahí pasando. Si viene, por ejemplo, no sé, se me acerca un asaltante con un arma, ese peligro es real, tiene un arma. El arma indica que me puede llegar a matar y sacar la vida, ¿sí? Entonces ahí hay un peligro real. El peligro simbólico, dice, es la subjetividad con que cada persona entiende el peligro. Se puede superar por la adaptación de los recursos intrapsíquicos. Los recursos intrapsíquicos son los mecanismos de defensa, ¿sí? Tómenlos como sinónimos. Recursos intrapsíquicos, mecanismo de defensa, es lo mismo. Lo que me quiere decir acá es que en este caso el peligro, yo me lo estoy imaginando que hay algo peligroso. No significa que eso sí o sí para todos sea peligroso, sino que para mí es peligroso, ¿sí? Por ejemplo, puede ser el temor a un perro, ¿sí? No todo el mundo le tiene miedo a los perros. Yo creo que un perro es peligroso, entonces le tengo miedo, ¿sí? Eso es subjetivo. Igualmente, son las 9. Cortamos 15 minutitos y después retomamos, ¿sí? Les voy a subir el resto de los apuntes, ¿sí? Para así ya los tienen todos completos. 9:15, nos vemos de nuevo. Bueno. Bueno. Bueno, profe.
Bueno, ¿están por ahí? ¿Podemos continuar? Sí, profe. Sí, profe. Bien. A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? En los del peligro. Bien. Bueno, decíamos que el volar implica dos tipos de peligro, ¿no? Teníamos el peligro real, que era este que es inminente, que es algo que está pasando ahí. Fuego, algo que se rompe en el avión, un asaltante, un accidente, alguien que me viene y me está por chocar, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con el peligro real, ¿sí? Eso sería el miedo real, ¿sí? Y después tenemos el peligro simbólico, que tiene que ver, decía que era subjetivo. Subjetivo viene de sujeto, ¿sí? Es particular, es de cada uno en particular. Por ejemplo, puede ser, a ver, en realidad puede ser cualquier cosa, ¿sí? Uno le puede tener miedo a cualquier cosa. Pero que hay gente que le tiene miedo a las arañas, a las cucarachas, a las serpientes, ¿sí? Eso tiene que ver con uno. Por ahí uno le tiene miedo a las serpientes y ni siquiera vive en un lugar donde haya serpientes, ¿sí? Sino que uno se imagina en la cabeza, ¿sí? Que eso me puede llegar a hacer daño. O también puede ser subjetivo, por ejemplo, el miedo a volar, ¿sí? Yo puedo tener miedo a volar y no estar volando, estar acá, ahora sentada acá en el escritorio, ¿sí? Y tengo miedo a volar, ¿sí? Mi cabeza me está generando el miedo a volar, porque no estoy volando, ¿sí? A eso se refiere con la subjetividad, ¿sí? El miedo subjetivo. No todos le vamos a tener miedo a lo mismo. Por ejemplo, a la velocidad. Hay gente que le encanta, hay otra que le tiene miedo, ¿sí? Es subjetivo. Pero, por ejemplo, a una situación donde hay un incendio, y todos le vamos a tener miedo, ¿sí? Porque está en riesgo nuestra vida, ¿sí? Entonces ahí sí, todos le vamos a tener miedo, porque es real eso, ¿sí? Así es como se diferencia, ¿sí? El peligro real del peligro simbólico. Por eso, por ejemplo, una persona puede llegar a tener miedo a volar, ¿sí? Y dice, no, porque ahora voy a volar y va a pasar lo que pasó en la película, en donde el avión se cae y explota. Entonces, cualquier ruidito que escucha ya piensa que es una turbina que está explotando y que el avión, no sé. Sí, Alejo. Pero, profe, nosotros tenemos miedo, pero ¿de dónde surge el miedo en sí? ¿De dónde surge el miedo? Hay dos motivos. El miedo, sí, también es una acción que nosotros, que realiza el cuerpo ante una situación de peligro. También tiene que ver con la supervivencia, ¿sí? Ante una situación que yo sé que me puede poner en peligro, me da miedo, ¿sí? Por ejemplo, el incendio. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no puede soportar cualquier temperatura. Nosotros no podemos caminar por el fuego y no nos va a hacer nada, sí, nos va a quemar, ¿sí? Y si estamos en un lugar cerrado, el fuego va a acabar el oxígeno y no voy a poder respirar. Y voy a terminar respirando humo y me voy a ahogar y me voy a asfixiar, ¿sí? Entonces ahí hay algo que tiene que ver con el miedo por una cuestión de supervivencia, ¿sí? O por ejemplo, ante una situación, vieron que siempre dicen, el otro día yo estaba en un estadio, ¿no? Y decían, las medidas de seguridad decía, si algo sucede, tienen que salir caminando por la puerta, todos despacio y en orden, qué sé yo. ¿Por qué dicen eso? Porque la primera actitud que tiene uno es salir corriendo. Si algo pasa, si se cae algo acá, si explota algo allá, lo primero que voy a hacer es querer salir corriendo para ponerme a resguardo, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos dicen vayamos caminando tranqui? Porque uno tiene que poder, ¿sí? Tomarse ese momento de decir, no, es más seguro ir caminando porque si vamos todos corriendo, nos vamos a chocar, voy a terminar pisando al otro, alguien me va a pisar a mí, ¿sí? Pero la primera reacción siempre es salir corriendo de las situaciones que nos están poniendo en peligro, ¿sí? Imagínense al hombre primitivo. Si el hombre primitivo, ante una situación de peligro, lo que hacía es buscar una manera de refugiarse, sea de una tribu que lo venía a atacar, de un animal salvaje, de una tormenta, de rayos que caían, de, no sé, algo que se incendió, ¿sí? Fuego en la naturaleza, y iba a salir corriendo para otro lado. Por un lado, por ahí viene lo que tiene que ver con el miedo real. Por otro lado, ¿sí? El miedo
simbólico, el subjetivo, el peligro subjetivo, tiene que ver con características y nuestra propia historia, ¿sí? Tiene que ver con una cuestión personal que puede venir de un montón de cosas. Puede ser que nunca nos haya pasado nada, pero sin embargo tenerle miedo a eso, ¿sí? Por algo que escuchamos, que creímos, que vimos, que imaginamos, nos puede llegar a dar miedo, ¿sí? Eso también tiene que ver con algo muy personal, que sí, para poder llegar a analizarlo, bueno, hay que estudiar a cada individuo en particular, los miedos que puede llegar a tener, ¿sí? Yo te puedo decir, a ver, yo tenía miedo a los exámenes orales, ¿sí? Cuando empecé a estudiar. La verdad que me daba terror, no quería saber nada con tener que presentarme a un examen final oral, prefería recursar la materia. Y ahora lo hago, ¿sí? Y es como que lo superé. Tuve un momento en donde eso me daba mucho terror. ¿Por qué? Porque decía, me van a preguntar algo que no sé y qué contesto. No voy a tener tiempo de pensar como en el examen escrito, que digo, a ver qué era, y me voy a acordar. No, si ante esa situación digo, ay, no voy a saber qué responder, me voy a olvidar, voy a tener toda la información mezclada. Entonces me daba miedo. Con el tiempo dije, bueno, no, es una instancia que hay que pasar, hay que aprender a hacerlo, bla, 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 bla. Con mis mecanismos de defensa fui trabajando para poder superarlo, ¿sí? Hoy no les digo, ay, qué alegría, tengo que ir a dar un examen oral, porque no. Pero bueno, si lo tengo que hacer, voy y lo hago, ¿sí? Nada, y trato de estar lo más tranquila posible. Lo hago, antes no lo hacía. Antes directamente ni me presentaba, ¿sí? Lo superé. Ahora, lo que me generaba la situación de dar un examen oral, y ya viene de otras cuestiones, ¿sí? Tengo que ahondar y cada uno va a ser muy particular en eso, ¿sí? El miedo puede tener diferentes razones ahí, pero acá lo importante es que entendamos que hay una parte del miedo real, sí, que viene por una cuestión de supervivencia, ¿sí? Reaccionamos, ¿sí? Con esta cuestión de miedo para poder huir de situaciones que nos estén poniendo en peligro. Y después, el subjetivo es particular, de cada persona. Hay personas que le pueden tener miedo, no sé, a un osito de peluche. Y decís, ¿cómo puede ser? Sí. ¿Qué tienen los ositos de peluche? Ácaros. Las personas que son alérgicas a los ácaros, te puedo asegurar que ven un osito de peluche y salen corriendo, ¿sí? Porque en esa situación se quedan sin aire, no pueden respirar ante esa situación, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que junte polvo le da terror, ¿sí? Por ahí otras personas no, que también tienen alergia a los ácaros, pero por ahí no le da terror un oso de peluche, ¿sí? Pero tiene que ver con la cabeza de cada uno, cómo interpretamos nosotros esa situación, ¿sí? Y eso es particular, ¿sí? Vuelvo a compartir, bueno, esto de los peligros ya lo vimos, ¿sí? Espérenme que le doy una repasada de nuevo a las diapositivas, a ver qué me faltó, porque las di con diferente orden, pero porque arranqué la clase por otro lado, a ver si de esta manera se podía llegar a entender mejor. Bien, una vez que vimos lo de los diferentes tipos de peligro, vamos a diferenciar la angustia del miedo, ¿sí? Se los acabo de hacer yo recién a esta diferenciación. El temor o miedo, que son sinónimos, que lo vamos a tomar como si fuese lo mismo, ¿sí? Dice, es una manifestación emocional que se asocia a respuestas neurovegetativas, que son reacciones a un peligro real. Es una respuesta a una amenaza concreta, conocida, real. Cuando habla de una manifestación emocional, ¿sí? Se refiere a esta acción que tenemos de cuando algo nos da miedo, ¿qué nos pasa en el cuerpo? Imagínense una situación de miedo. ¿Te encoges? Primero, eso, si te podés encoger por el peligro, decís, uy, ¿qué pasó? ¿Qué más nos puede pasar? Te late fuerte el corazón o gritás. Te late, exacto, te late fuerte el corazón, te asustás, podés llegar a gritar, ¿sí? Sí, nos sobresaltamos de la situación. O, profe, también podés quedarte sin hablar. Se te puede ir el habla, ¿sí? Sí, en un momento de peligro. Hay ¿sí? gente Te que... tiene... perdón. No, Sí, nos ponemos sí. en estado de alerta, iba a decir. Exacto, sí, en estado de alerta, sí. Quizás reaccionar de forma que no actuaríamos normalmente también. También. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos pasó que alguien nos vino a asustar para hacer una broma y nos dimos vuelta y le pegamos una piña? Ha pasado, ¿sí? Montones de situaciones, ¿sí? Que, claro, porque uno reacciona, ¿sí?
en la reacción de miedo, lo que nos lleva, ¿sí? Tenemos dos tipos de conducta. Una es prepararnos para la lucha, que también tiene que ver con la supervivencia. Y otra es huir, ¿sí? Me voy corriendo. Y otra, lo lucho, ¿sí? Y esta cuestión de encogerse, ¿por qué nos encogemos? Porque nos protegemos los órganos vitales, ¿sí? Es algo que lo hacemos a nivel neurovegetativo, es inconsciente, ¿sí? Está en nuestro sistema, es como si fuese un acto reflejo. ¿Vieron cuando nos tiran algo y nos puede llegar a pegar cerca de los ojos? ¿Qué hacemos? Lo cerramos a los ojos, ¿no? Parpadeamos. Y no es que pensamos voy a parpadear, directamente parpadeamos, ¿sí? Es como que estamos preparados para poder protegernos, nuestros órganos vitales, ¿sí? Por eso reaccionamos de esa manera. El miedo y el temor está relacionado, ¿sí? Con las respuestas de nuestro cuerpo ante la supervivencia. Por eso hablamos de respuestas neurovegetativas. Imagínense como si fuesen los reflejos, ¿sí? Los reflejos que directamente uno reacciona, ¿sí? No es que uno lo piensa, sino que sucede, ¿sí? Y la angustia es algo que tiene que ver con el inconsciente, tiene que ver con algo que no es específico, ¿sí? El miedo podemos decirle, tengo miedo a esto, o me asustó tal cosa, ¿sí? Me asustó un ruido, me asustó una persona, me asustó una situación. La angustia, y no sé bien por dónde viene. Tengo que ir a investigar y pensar y ver de dónde me puede llegar a venir la angustia, ¿sí? Y por otro lado, la angustia tiene que ver con una cuestión inconsciente, ¿sí? Tiene que ver con nuestra psiquis. El miedo, no. El miedo tiene que ver más con nuestra manera de supervivir, de supervivencia que tiene que ver con lo físico, ¿sí? Por ejemplo, a ver qué ejemplo le puedo dar. Que se me ocurra y que no sea muy trágico, porque los que se me ocurren son muy trágicos. Bueno, una de las reacciones es esta que le decía, alguien te viene a hacer una broma y te asusta y uno reacciona, ¿sí? ¿Por qué? Porque los músculos se contraen, ¿sí? Y yo me tengo que proteger contra eso que está pasando, que no sé qué es, ¿sí? Entonces reacciono. ¿Cómo reacciono? Contracción de músculos, el corazón se acelera, ¿sí? El ritmo cardíaco se acelera, la respiración se empieza a acelerar. ¿Por qué es todo esto? Porque nuestros músculos necesitan más oxígeno, más energía, ¿sí? Porque va a generar un desgaste, ¿sí? Entonces, ¿vieron cuando se dice ante una situación de peligro, dicen, no sé de dónde saqué fuerza, ¿sí? Bueno, ese no sé de dónde saqué fuerza es esto que se genera, ¿sí? Físicamente es como que toda la energía viene, ¿sí? Y se posiciona desde en alguna parte de nuestro cuerpo para poder protegernos, para poder salir de esa situación de peligro, ¿sí? El miedo y el temor tienen que ver con algo físico, con algo, un miedo a un peligro real, está relacionado con el peligro real. La angustia está relacionado con los peligros subjetivos, ¿sí? Con lo que yo me imagino, con lo que yo creo, con lo que yo tengo adentro de mi cabeza, ¿sí? No tiene que ver con algo real y concreto, como si es el miedo, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende esta diferencia o es un poco complicada? Sí, se entiende, profe. ¿Se entiende? Bien. Es Buenas, esta la... buenas. Uy, apareció la voz. Detenga la presentación. Sí, bajen el volumen de sus teléfonos y todo porque los dejo sordos a todos cada vez que me tienen que escuchar a mí. Tengo que interrumpirlos. Sí. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá estamos tratando de ponernos en línea. Los estaba escuchando ahí con las diferencias y todo. Así que bueno, nada, no les voy a robar mucho tiempo, así que lo hago rápido, ¿sí? Y de paso, antes de irme, porque también escuché, porque estoy supervisando la clase, vamos a hacer un repaso para que ya quede todo anotadito y estén informados de cómo van a ser las fechas, ¿sí? Que Dale. ya estuve supervisando, fecha de examen final, cómo vamos a hacer la fecha de entrega del trabajo práctico y lo que va a ser el parcial. ¿Les parece bien? Perfecto. Muy bien, entonces arranco. Acosta.
Acosta María de los Ángeles. Alfaro. Presente. Bien, apareció María de los Ángeles. Alfaro también. Aranda. Aranda, Nair. Perfecto. Gracias, Nair. Belizán. Presente. Gracias, Valen. Caxiato. Gracias, Lauti. Fantoma. Presente. Gracias, Santo. Gorosito. Presente. Gracias, Sofía. Gukoski. Presente. Gracias, Joa. Gutiérrez. Presente. Gracias, Valen. Madruzán. Presente. Gracias, Ale. Maidana. Presente. Gracias, Ailu. Molina. Presente. Gracias, Dara. Oliva. Presente. Gracias, Wilén. Perazo. Presente. Gracias, Celes. Ramírez. Dayana. Presente. Gracias, Day. Ramírez, Noé. Presente. Gracias, Noé. Saldivia, perdón. Presente. Gracias, Belú. Escaglia. Presente. Gracias, Ro. Toledo. Presente. Gracias, Belú. Valdés. Presente. Gracias, Clara. ¿Y Vega? Presente. Gracias, Manu. ¿Hay alguien que no me haya dado su presente o que yo no haya nombrado? ¿Todo el equipo? ¿7? Excelente. ¿Anotamos entonces? ¿Les parece bien? El examen final de esta materia de factores humanos psicología va a ser el jueves 6 de enero. De 9 de la noche a 10, como siempre, los exámenes finales con 1 hora. Van a tener fecha de entrega de trabajo práctico que visualicé que en la plataforma la profe ya cargó el trabajo práctico. Sí, ya lo cargué. Después lo que sí voy a modificar yo va a ser que de como volver a cargarlo, pero para que ellos lo puedan entregar como tarea. Dale, Sabri, listo. Bárbaro. La fecha de entrega del trabajo práctico también la vamos a hacer el 6 de enero. Total, como saben siempre, el 6 de enero va a ser como fecha límite. Si ustedes, por ejemplo, para la semana que viene tuviesen el trabajo práctico realizado, saben que ya se pueden sacar la tarea de encima cargándolo a la plataforma y sabiendo que entregaron el trabajo práctico como corresponde, ¿sí? Siempre la fecha que damos de trabajo práctico es como límite. Total, es una tarea fuera de lo que es la clase. Y la semana que viene, 23 de diciembre, tenemos parcial de 9:30 a 10. La última media hora de la clase, estamos con el parcial, que son 5 preguntas, como siempre, que se aprueba con más de 6. ¿Estamos de acuerdo? Que va a incluir las 3 horas de lo que fue la clase del día de hoy, más el contenido que puede llegar a ver durante el transcurso de las 2 primeras horas de clase del mismo jueves que viene. ¿Sí? Sí, perfecto. Excelente. ¿Tenemos preguntas? Sabri, ¿Sí? Sí, o sea que serían esta materia 3 clases nada más, ¿no? No. 4. Ah, 4, perfecto. Tenemos 16, 23, 30 y 6. Bueno, joya, gracias. Excelente, chicos. Bien, no les robo más tiempo, así pueden continuar con esas diferencias de temor y miedo.
Gracias, Los Sabri. dejo continuar. Besos para todos. Buenas Dale, noches, buena chau, semana chau. también. Nos hablamos el jueves Gracias próximo. igualmente. Chau, chau. Buenas Chau, noches, chau. chao, Sabri. Buenas Buenas noches. noches. Bueno, a ver, para que no se asusten, ¿sí? El tema que veamos la semana que viene es el tema 2. Ese es el que entra para el trabajo práctico, ¿sí? No, yo no puse preguntas de ese tema en el parcial, ¿sí? El parcial es lo que estamos viendo ahora, porque yo quiero que ustedes lleguen con la información que nosotros vimos, ¿sí? Estamos viendo esto es lo que entra. Tema 1, diapositiva 1, apunte 1, no sé cómo lo subí, ¿sí? Pero es un apunte, ¿sí? Que creo que son 3 hojitas, y la diapositiva que estamos compartiendo ahora. Eso es lo que entra en el parcial de la semana que viene, ¿sí? Es eso, nada más. La semana que viene, de todas maneras, ustedes ya van a tener leído esa información. La clase está grabada, de última vuélvanla a escuchar, si algo no se entendió, no se aclaró, lo que sea, ¿sí? Cuando arrancamos la clase de la semana que viene, vemos si hay dudas, consultas y si es necesario explicar algo en particular, ¿sí? Y si no, seguimos con el tema 2. Seguimos con el tema 2, tenemos el examen, ¿sí? El tema 2 yo ya se los doy a ustedes ya van a tener el trabajo práctico y van a tener la información del tema 2. La clase 3, ustedes ya me van a poder preguntar, ¿sí? Con respecto al tema del trabajo práctico, porque cuando lleguen al final, ya va a estar, ya lo van a tener que tener hecho y entregado, no van a tener tiempo, ¿sí? Para poder verlo, para poder consultar, ¿sí? Entonces, se los estoy dando con tiempo, por eso también lo quise subir ahora, ¿sí? Para que ustedes lo vean, ¿sí? Si bien no es un tema que estamos viendo en este momento, lo vemos la semana que viene. Lo terminamos de ver, ustedes leen los apuntes y en base a eso responden. ¿Sí? Ni siquiera es necesario que busquen en Google, que busquen en Internet, que me copien cosas de otro lado, porque no es necesario. Me tienen que dar ejemplos de lo que nosotros vamos a ver la semana que viene, que tiene que ver con el estrés, ¿sí? Entonces, tienen que dar ejemplos de eso una breve descripción. Pero si yo necesito que ustedes me expliquen lo mismo que yo le doy en el apunte, no tiene sentido, ¿sí? Yo creo que ustedes lo armen con sus palabras, ¿sí? Que los ejemplos sean de ustedes, ¿sí? Como ustedes lo entiendan. Otra cosita que les digo, breve, con respecto al trabajo práctico, que es algo que me pasa muy seguido, que es esto que les venía diciendo, a ver dónde llega a estar el error, que no se puede llegar a entender. Son 2 preguntas. Las preguntas, a ver si, yo lo tengo acá el trabajo práctico. Se los comparto, así lo vemos juntos y entienden a qué me refiero. Espérenme un segundito. A ver si se abre. Bien. ¿Lo están viendo? Sí, ahí apareció. Bien. Entonces, dice, bueno, trabajo práctico, bla, 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 dice, lee atentamente la consigna. Con la bibliografía del apunte de la segunda clase, que es la clase que viene, utilizamos para responder las siguientes preguntas. Y esta es la parte importantísima que yo quiero que la vean porque no me parece que sea tan difícil de entender. Dice, cada respuesta, o sea, la respuesta 1, ya tienen la respuesta 2. Cada respuesta no puede tener menos de 10 renglones, ¿sí? No puede tener menos de 10 renglones. Y como máximo, una carilla, cada una, ¿sí? Una respuesta puede ser hasta una carilla y la otra respuesta, una carilla. No menos de 10 renglones. Y la fuente que pueden utilizar es Arial o Times New Roman tamaño 11, ¿sí? Esos son las condiciones formales de la presentación del trabajo práctico. Después, si ustedes le quieren hacer carátulas, si ustedes lo quieren poner, no sé, resaltarme alguna palabra en negrita, si quieren ponerle un fondo, una foto, lo que sea, es decisión de ustedes, ¿sí? Esto es lo que yo les pido. Esto
no me pueden entregar un trabajo que no cumpla con estas condiciones, ¿sí? Son 2 condiciones muy simples, no menos de 10 renglones, ¿sí? Y como máximo una carilla. Si están escribiendo y todo lo que están escribiendo tiene sentido, extiéndanse un poquito más, no me molesta, pero no quiero que sean menos de 10 renglones, ¿sí? Porque menos de 10 renglones es un trabajo práctico de una carrera terciaria. No puede ser, ¿sí? Entonces, esto por eso lo quiero que quede súper recontra claro, ¿sí? Y después, la primera pregunta dice, explique y desarrolle qué es una cadena de errores. Yo quiero que ustedes me expliquen qué es una cadena de errores para ustedes, ¿sí? No que me copien lo que dice el apunte o que me busquen de internet y me pongan, porque después copian y pegan cualquier cosa. No sé, uno me salió con una cadena de errores una definición que no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando. No sé de dónde la sacó siquiera, ¿sí? Dice, descripción, características, cómo evitarla. Con sus palabras, la semana que viene cuando lo veamos a esto se van a dar cuenta, ¿sí? Dice, dé un ejemplo detallado. Y acá también está marcado, detallado, ¿sí? Un ejemplo detallado es, una cadena de errores se puede dar, por ejemplo, si yo hago tal cosa, la otra persona hace tal otra cosa, se da tal suceso, se termina haciendo así, así, porque tal no se dio cuenta. Eso es detallado. No, un mal manejo no sé, de la normativa. No, ese no es un ejemplo, tiene que ser detallado. Sí, me tienen que decir, un ejemplo puede ser cuando una persona, cuando un tripulante de cabina, cuando un piloto, cuando un pasajero hace tal cosa, eso es detallado, ¿sí? Y la segunda pregunta dice, de la lectura de los apuntes sobre el estrés y teniendo en cuenta sus consecuencias, desarrolle un ejemplo de una situación de estrés en el ámbito de aeronavegación y cómo puede contrarrestarse sus efectos con la utilización del gerenciamiento. Y acá les pongo, recordando que el gerenciamiento del estrés se tratan de medidas previas que se toman para poder sobrellevar situaciones de tensión. Acá lo que yo quiero no es que me pongan solamente la situación de estrés. Por ejemplo, un pasajero disruptivo genera un mal clima en el avión. Bien, está bien el ejemplo. Ahora, ¿cómo manejas vos esa situación de estrés? Esa es la parte del gerenciamiento que yo necesito. Bueno, a ver, yo me presenté a trabajar, había descansado, había dormido bien, estoy bien alimentado, ¿sí? Estuve prestando atención a otras situaciones de cómo se manejaban con otro tipo de pasajeros cuando actúan en estas condiciones, ¿sí? Y tratando de utilizar mi entrenamiento y la información que tengo, me acerqué a la persona, hice y resolví de tal manera. Ese sería un ejemplo detallado que me dan la situación de estrés y me explican cómo lo resolvieron, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer en el trabajo práctico. Nada más, la semana que viene cuando veamos el tema, hágame acordar que volvamos a retomar la lectura, ¿sí? De las preguntas para que quede claro, ¿sí? De qué se trata, para que no haya inconvenientes, ¿sí? Ahora, por lo que vieron, ¿es difícil lo que tienen que hacer? No. Creo que no. Parecería que no. No, para mí no. Bien, de todas maneras, sí, como les dije, yo estoy evaluando a ver dónde puede llegar a estar la falla, que no se entiende algo, ¿sí? Para que a ustedes también les sirva. Entonces, ya tienen el trabajo práctico, tienen la información. Si no pueden leer la información porque tienen que estudiar para el parcial de la semana que viene, no pasa nada, ¿sí? Pero para la otra clase ya tienen que haber tenido leído y ya tienen que decirme, bueno, mi idea es esta, a ver, tal cosa no entendí, está bien si yo pregunto y contesto esto, esto y esto, ¿sí? Entonces yo los puedo ayudar a decir, sí, sí, es eso. O decirle, no, mirá que te falta tal cosa, ¿sí? Ahí sí los puedo ayudar previamente, ¿sí? Pero si llegan al final y me escriben 3 renglones, lamentablemente yo no les puedo probar el trabajo práctico, ¿sí? Porque les vuelvo a repetir, esto es una carrera terciaria, ¿sí? Ustedes están haciendo, algo superior. 3 renglones, 4 renglones, 5 renglones, me puede responder mi sobrinito, sí, que va a 4º grado. Ustedes tienen otra capacidad y yo exijo esa capacidad. ¿Por qué?
porque estoy tratando de darle la misma calidad, ¿sí? Si yo en el trabajo práctico les exijo algo y les estoy dando otra cosa, tienen todo el derecho a quejarse, por supuesto que sí. Pero les estoy pidiendo que me hablen con estas palabras, no me tienen que poner palabras difíciles ni nada, ¿sí? Con sus palabras, que me expliquen las cosas, como lo estamos hablando ahora, ¿sí? Si una palabra no se entiende, me preguntan, ¿qué quiere decir tal cosa? ¿Qué quiere? Leí el apunte y acá decía tal cosa, ¿sí? Y busqué y no entendí el significado. ¿Qué significa? Bueno, y lo vemos, ¿sí? Estoy tratando de darle la mayor cantidad de herramientas posible para que lleguemos al final y que ustedes se queden con algo de esta materia y que realmente les sirva y que lo puedan aplicar, ¿sí? Porque después se van a dar cuenta lo importante que es el gerenciamiento del estrés, ¿sí? No solamente para aeronavegación, en su vida en general. ¿Sí? Cuando lo veamos la semana que viene se van a dar cuenta que ya lo pueden empezar a aplicar desde ahora, ¿sí? A ver, estamos con 15 minutitos ya antes de terminar. Yo no sé si dejé de compartir pantalla, vuelvo a compartir pantalla, perdónenme que me estoy yendo con mucho detalle sobre todo. Ahora sí se ve, ¿no? Bien, entonces, lo de la angustia y el miedo ya había quedado claro, me parece, ¿sí? Síndrome de desadaptación al vuelo. Presten atención un poquito, ¿sí? La última diapositiva, esta es la última, ¿sí? Habla de caracteropatías aeronáuticas, ¿sí? Ustedes van a leer lo que dice acá. Esto no va a entrar en el parcial, ¿sí? En el parcial no entra. No hay ninguna pregunta que hable de caracteropatías, ¿sí? Porque aparte no voy a llegar a darla ahora. Así que esta no entra, ¿sí? En el apunte también van a leer que dice caracteropatías. No entra para el examen de la semana que viene, ¿sí? Sí va a entrar para el final. Esta es la única que no entra. Todo lo demás sí entra, ¿sí? Lo que quería decirles antes de que me olvide, vamos a revisar el tema de los tipos de errores, ¿sí? A ver, en este caso los tipos de errores están ordenados de una manera donde yo tengo más responsabilidad sobre lo que estoy haciendo, a donde tengo menor responsabilidad. Y ahí se los paso a explicar, ¿sí? En el error tipo 1, se llama fallo activo, desvío consciente de las reglas y estándares, violación a la disciplina. En este caso yo estoy consciente de que estoy cometiendo algo que no está bien, ¿sí? Entonces soy responsable de lo que estoy haciendo. Por lo tanto, ¿sí? Esto es un desvío a las reglas. Estoy haciendo algo que la normativa me dice que no tengo que hacer, ¿sí? Por ejemplo, dejar que un pasajero esté fumando en el avión, ¿sí? Y lo estoy haciendo porque el pasajero es mi amigo. Yo sé que no se tiene que fumar, pero lo hago lo hago sabiendo que está mal, ¿sí? Es un fallo activo. Yo soy responsable de lo que estoy haciendo porque sé que no lo tengo que hacer, ¿sí? En el error tipo 2, por ejemplo, dice fallo pasivo. Malos entendidos, mala comunicación, distracciones, fatigas. En este caso, yo cometo un error, pero no me doy cuenta en el momento de que lo estoy cometiendo. Me puedo llegar a olvidar, puedo llegar a haber entendido algo mal, puedo me distraje de lo que estaba haciendo y no terminé de hacer, por ejemplo, las correcciones o el control que tenía que hacer, ¿sí? Pero no lo hice a propósito, no lo hice adrede, no lo hice conscientemente, ¿sí? Sino que me distraje, entendí mal, me olvidé, ¿sí? No lo estoy haciendo a propósito. Soy responsable de todas maneras, pero no estoy siendo consciente en el momento que cometo el error. Diferente al error tipo 1, ¿sí? En donde sí soy consciente de eso. ¿Esas dos diferencias se entienden? Sí, uno es Sí, como profe. sin querer, digamos. Exactamente, uno es sin querer. En el error tipo 3, fallo de criterio o impericia. Dice, desprolija preparación en la toma de decisiones. En este caso, ya no soy solamente yo el que falla en el criterio, ¿sí? Sino que estamos fallando en conjunto. Por eso la responsabilidad pasa a ser compartida. Yo, si bien puedo tener responsabilidad por entender mal una situación, por ejemplo, ¿sí?
la responsabilidad es compartida y no lo estoy haciendo a propósito. Y tampoco es que no me di cuenta, sino que tuvimos diferentes criterios. Ejemplo, un pasajero, ¿sí?, está en el avión y no responde cuando uno lo llama, ¿sí? El pasajero parece o está dormido o está desmayado, ¿sí? Pero como uno no sabe qué es lo que pasó, inmediatamente avisa al piloto y el piloto da vuelta, ¿sí?, y vuelve al aeropuerto de donde despegó, por ejemplo, ¿sí? Ahí lo que hubo una falla de criterio, por ejemplo, la persona se durmió y tiene un sueño muy profundo, ¿sí? Y cuando lo llamaron, como venía cansado y se quedó dormido, pero después reaccionó. Si vino otra persona, lo habló, lo tocó, lo movió un poco, y la persona reaccionó y se despertó. Y sin embargo, nosotros hicimos que el avión vuelva, ¿sí?, con todos los inconvenientes que eso genera, porque no nos pudimos dar cuenta de que la situación era otra, era diferente. Nos asustamos, pensamos que la persona se desmayó o se murió, ¿sí? No le tomamos ni siquiera los signos vitales y ya pedimos que el avión dé la vuelta. Y no solamente yo, sino que el piloto, en vez de corroborar la información, ¿sí?, tomó la información que yo le di como la única valedera y dio vuelta al avión, ¿sí? Ahí estamos fallando todos el equipo, toda la tripulación está fallando. ¿Se entiende cómo ahí la responsabilidad es compartida? Sí, profe. ¿Sí? Profe. Bien. Sí. Entonces, en el error tipo 3, que podría haber también una falla de comunicación, puede llevarnos al error tipo 2 también. Sí, ¿no es también, cierto? también, por supuesto. Sí, puede haber error de los dos, tipo 2 y tipo 3, ¿sí? Yo puede ser que haya malentendido una situación, pero mi compañero o otra persona que tenía que también, si era una situación de dar vuelta a un avión y volver al aeropuerto, no lo puede decidir una sola persona, ¿sí? Ahí es donde estaría el error de tipo 3. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, perfecto. Bien. En el error tipo 4 dice incapacidad de la tripulación. Dice cuando la tripulación no trabaja en equipo. Y acá tiene que ver, ¿sí? Cuando decimos incapacidad de la tripulación, que es una palabra que no me gusta para nada, dice, parecería que uno, ¿sí?, como tripulante de cabina, no sabe el trabajo que tiene que realizar. Y no se trata de eso, sino de que estamos mal organizados, de que la comunicación es mala, que estamos trabajando mal. Por ahí se repartieron mal las tareas y supervisamos lo mismo y algo que había que supervisar no lo supervisó nadie, ¿sí? O otro ejemplo que me gusta a mí poner es, por ejemplo, una tripulación, cuando se selecciona la tripulación y se manda a volar a todas personas recién recibidas. Todos son recién recibidos, ninguno tiene experiencia. Y lo más probable es que esa tripulación, ¿sí?, al faltarle experiencia, y cometa más errores, porque van a estar más nerviosos, van a tener más angustia, ¿sí?, van a estar más estresados, no van a tener tanta experiencia. Lo mismo si yo lo hago al revés. Armo un equipo de trabajo con toda gente que se está por retirar, ¿sí? ¿Qué pasa? Se están por jubilar, ya no tienen ganas, están cansados, están pensando en las vacaciones, lo que van a hacer después de su retiro, y van a cometer un montón de errores, ¿sí? Entonces, ahí no se trata de que son las personas las que son incapaces de su trabajo, sino que en conjunto no están trabajando bien, ¿sí? Ese es el error tipo 4, ¿sí? ¿Se entendió más o menos esto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, lo estoy pasando un poquito por arriba porque quiero darle esta última diapositiva, que esto sí entra en lo que es el parcial, ¿sí?, que tiene que ver con el síndrome de desadaptación al vuelo. Nosotros hace un rato vimos el síndrome de adaptación al vuelo, ¿sí? En el síndrome de adaptación al vuelo, lo que pasaba es que funcionaban los mecanismos de defensa para poder superar el miedo a la altura y al encierro, ¿no? En este caso dice, cuando las defensas psicológicas son los mecanismos de defensa también, si quieren, anótenselo que es sinónimo, significa lo mismo, cuando las defensas psicológicas o los mecanismos de defensa se alteran, pueden dar lugar a alguno de estos síntomas, ¿sí? No quiere decir que yo deje de tener mecanismos de defensa, quiere decir que están alterados, ¿sí? Y pueden aparecer los siguientes síntomas. Por ejemplo, el temor al vuelo, que es un aumento de angustia,
y no me alcanza la adaptación, y estoy volando y no lo estoy disfrutando, la estoy pasando mal. Me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo angustiado, puedo estar un poco distraído, desganado, ¿sí? Me doy cuenta que algo no está bien. En la fobia al vuelo, lo que pasa es que ese malestar, esa angustia que aumentó y que los mecanismos de defensa no lo pueden controlar, ¿sí? Continúa, ¿sí? Y se agrava, ¿sí? Dice, los mecanismos de defensa son insuficientes y rígidos. Ya no me estoy pudiendo adaptar. En la fobia al vuelo, la persona ya no puede volar, ¿sí? Es una fobia, es algo que es tajante, es una enfermedad. No puedo volar, no me puedo subir al avión. Y si estoy en el avión, no puedo hacer absolutamente nada porque estoy tan angustiado que me sobrepasó todo, ¿sí? Esa es la fobia al vuelo. El temor al vuelo y la fobia al vuelo están relacionados, ¿sí? La fatiga crónica y el climaterio, no. Son síndromes diferentes, ¿sí? La fatiga crónica significa, ¿sí?, que hay una fatiga que es continua, un cansancio, ¿sí?, que no alcanza con dormir más horas, no alcanza con tomarme vacaciones, sino que yo venía funcionando mal y me dejé estar, ¿sí? No me fui a atender a tiempo, no pude ponerme un límite a tiempo y seguí sobreexigiéndome, ¿sí? Y una vez que se instala la fatiga crónica, es crónica. Crónico es que es para siempre, ¿sí? No se va. Lo que sí se puede hacer es tener una mejor calidad de vida, ¿sí? A través de algún tratamiento médico y psicológico, poder ir sobrellevándolo, pero cuando es crónico, no tiene cura, ¿sí? Todo esto puede empezar con un temor al vuelo, ¿sí? Todo esto puede empezar con un malestar. Y el climaterio aeronáutico, el vuelo se transforma en una obligación. En el climaterio aeronáutico, lo que se pierde es la motivación. Yo ya no tengo más deseo de volar, no tengo más satisfacción volando, ¿sí? No me da más placer volar. Lo hago porque no me queda otra, ya son tantos años que vengo volando, ¿sí?, que no me queda otra que hacerlo. En cualquiera de estas situaciones, ¿sí?, como yo no me puedo concentrar, voy a poder llegar a generar mayor cantidad de errores. Por eso son peligrosos, ¿sí?, cualquiera de estos síndromes, ¿sí? Síndromes conjunto de síntomas, ¿sí?, que pueden aparecer en cualquier momento. ¿Por qué? Porque los mecanismos de defensa no son suficientes y la angustia aumenta, ¿sí? La angustia aumenta y me puede dar un temor al vuelo, una fatiga crónica, una fobia al vuelo o un climaterio aeronáutico. En el climaterio aeronáutico es muy claro donde la motivación también se ve afectada. No hay motivación. La persona no siente más deseo, ¿sí? Se le fueron las ganas, ¿sí? Hasta acá es lo que entra. Después el siguiente, hablábamos ya de las caracteropatías, que la vemos la semana que viene, pero no entra en el examen, ¿sí? Todo lo que vimos hoy es lo que está en las diapositivas, es lo que entra para el examen. Es el apunte número 1, la diapositiva número 1, ¿sí? Lo único que no entra es caracteropatías. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bien. La semana que viene, de todas maneras, antes del examen, tenemos tiempo, podemos rever de nuevo los temas si es necesario. Si hay alguna duda puntual, anótenla, márquenlo si algo no se entendió, ¿sí? Así, lo vemos primero eso y después seguimos con el tema 2. ¿Está bien? Ok. Genial. Bien. Sí, profe. Cualquier cosa, chicos, que no se entienda, que no se me haya entendido, que les parezca que podemos hacer las cosas de otra manera, me lo dicen. Yo estoy predispuesta, ¿sí?, a cambiar lo que sea necesario. Yo quiero que ustedes entiendan y ustedes aprueben, ¿sí? No quiero pasar por situaciones porque no encuentro dónde está la falla, ¿sí? Entonces estoy tratando, vieron, hoy fui de una diapositiva a la otra para ver si explicándolo de otra manera, por ahí se entiende un poquito mejor. Yo creo que se entendió, aparte por la participación que ustedes tuvieron, yo creo que fuimos entendiendo, ¿sí? Así que
Cualquier duda, me preguntan. Aunque les parezca que sea una pavada, no importa. ¿Sí? Sáquense la duda y me preguntan. ¿Está bien? Nos vemos la semana que Sí, viene, profe. ya con todo más ordenado, ya vamos a tener el link de la clase, todo bien, ¿sí? Todos los apuntes ya están todos subidos, así que ya está todo. ¿Bien? Que tengan buena semana, buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Bueno, chao, profe. Igualmente, profe. Nos vemos, profe. Buen fin de semana. Hasta luego. Chao, chicos. Beso.